Ya, chiquillos, comenzamos entonces, como ustedes se dieron cuenta, la última guía que se subió a la plataforma del colegio era una guía que el contenido corresponde a la unidad número 4. Nosotros ya terminamos la unidad número 3 con la guía número 15, que fue la pasada, perdón, la 14 porque está la 15, y vamos a revisar lo nuevo. ¿Alguien ya pudo ingresar a la página y revisar la guía, la última que se subió? No, nada de nada. ¿Algo? Ya. Muchas gracias a las personas que me escribieron en el chat, no hay problema. Tenemos entonces que la guía nueva tiene un contenido interesante y es con respecto a la última unidad. Nosotros alcanzamos a ver algo de esto el año pasado. Y tiene relación con los gráficos de barra y también los gráficos circulares. ¿Dónde ustedes, aparte, cierto, del colegio, dónde en otros lugares de nuestra vida cotidiana podemos observar gráficos de barra, gráficos circulares? En las noticias. Ya, muchas gracias, Brandon. En las noticias, ¿cierto? Tenemos ahí los gráficos. ¿En qué otro lugar podemos encontrar gráficos? En el periódico. Muchas gracias, Juan José. En el periódico, ¿cierto? En el diario. También puede ser el diario online, ¿cierto? Si es que en nuestra casa, en nuestro hogar, nuestros padres o nuestra familia no compra un diario físico, también lo podemos ver de manera online. En la revista, ¿cierto? Y también en las noticias. Tenemos entonces que los gráficos los podemos encontrar. ¿Y para qué creen ustedes que nos servirán los gráficos? ¿Para qué creen que nos servirán los gráficos? Oye, saca. Profe, yo encontré mi guía. Ya, muchas gracias. ¿Para qué creen, chiquillos, que nos sirven los gráficos? Para ver cuántas personas, no sé, le gusta una cosa y a cuántas personas le gusta otra cosa. Muy bien, ¿cierto? Sirve entonces para ver las opciones o preferencias de un grupo de personas. Que puede ser, ¿cierto? Los niños, los adultos, las mujeres, los hombres, las personas que viven en el norte, en el sur de Chile, en la zona central, las personas que viven en América del Sur, en América del Norte, o en Norteamérica, en Europa, en diferentes, ¿cierto?, situaciones. Y también en los gráficos podemos encontrar diferentes tipos de información. Vamos entonces, les voy a compartir una presentación que hizo la profesora Jocelyn, especialmente para ustedes, que tiene relación con esta unidad nueva. Ya, le agradecemos a la profesora Jocelyn por su ayuda. Tenemos entonces esta presentación, ¿cierto?, que tiene relación con los gráficos. Y se los voy a compartir inmediatamente. Ahí tenemos los gráficos. Y partimos, ¿cierto?, con el primer gráfico, que va a ser el gráfico de barra. Tenemos entonces en esta imagen una vaca, un chancho y una gallina, que nos van a ayudar en la clase del día de hoy. ¿Para qué creen ustedes? ¿Por qué puse yo estos animales? ¿Por qué, perdón, la profesora Jocelyn puso estos animales? Porque uno es más grande que otro. Porque es de mayor a menor. De mayor a menor. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. Vamos entonces a la clase de hoy a aprender a leer y a construir los gráficos de barras dobles y circulares. De barras dobles y circulares. Y nos van a servir, ahí como decía Juan José, nos van a comunicar información a partir de los datos que podemos observar en los gráficos. Tenemos entonces en esta situación que María está registrando, ¿cierto?, la cantidad de animales que hay en la granja. ¿Me ayudan ustedes? Quiero que me ayuden contando la cantidad de caballos que hay. ¿Cuántos caballos ustedes observan en esta imagen? 4. 4, ¿cierto? Cuatro. Tenemos 4 Cuatro caballos. ¿Cuántos chanchos? 6. 6.
6 chanchos, ¿cierto? ¿Cuántas vacas? 8. 8 vacas y las gallinas, ¿cuántas gallinas observamos? 10. Muchas gracias. Encontramos 10 gallinas. 10 gallinas, ¿cierto? Y nuestra amiga María tiene que, ¿cierto?, organizar esta información en gráficos. Entonces dijimos que las vacas eran 8 vacas, 8. 4 caballos, 10 gallinas. 10 gallinas, ¿y cuántos chanchos? 6 creo. 6. 6, creo, exacto. 6. 6. Muchas gracias a las personas que escribieron en el chat la respuesta. También pueden activar el micrófono y después desactivarlo, o sea, activarlo, decir su respuesta y luego desactivarlo. Tenemos entonces eso en relación a los gráficos. ¿Y cómo podemos organizar esta información en un gráfico de barra? ¿Cómo tendría que ser? Los que han visto gráficos, ¿cómo son los gráficos? ¿Qué escribimos nosotros de forma horizontal en un gráfico y de forma vertical? Las barras. La cantidad, Ya, él dice ahí la cantidad. la cantidad y los animales o los objetos. Ya, el Brandon que había dicho algo igual. Las barras. Las barras, ¿cierto? Dibujamos las barras. Juan José dice que ponemos la cantidad. ¿Y dónde ponemos la cantidad? Abajo, al lado, de forma Al lado. horizontal, de forma vertical. Ya, al lado y abajo, ¿qué ponemos? Los nombres. Los nombres. O sea, podemos decir que en un gráfico de barra, al momento de construirlo, nosotros de forma vertical, como nuestra columna vertebral, ponemos la cantidad, ¿cierto? Que parte del 0 hasta el infinito. O ahí va a depender de nuestro gráfico. Y de forma horizontal, ¿qué ponemos de forma horizontal? En este caso los animales, pero en otro caso pueden ser los colores, puede ser la comida preferida, puede ser la música preferida, puede ser la actividad que hacen en su tiempo libre preferida, ¿cierto? Entonces, de forma horizontal vamos a tener las preferencias o las opciones, que se llaman. La opción es que el grupo de personas encuestadas responden, ¿cierto?, a las preguntas y luego las vamos graficando. Entonces tenemos acá este gráfico y acá rápidamente, ¿cierto?, se nos hizo una representación de esta información. Y como ustedes bien decían, de forma vertical o al lado tenemos los números y de forma horizontal las preferencias, ¿cierto?, o opciones. ¿Qué información nos está entregando este gráfico? ¿O qué pregunta nosotros le podríamos hacer a este gráfico? Si ustedes fueran profesores, ¿qué pregunta le harían a sus alumnos en relación a este gráfico? ¿De qué animal hay más números? Ya, ¿de qué animal, cierto? ¿O cuál es la mayor cantidad de animales que hay, cierto? Sí. ¿Qué otra pregunta podríamos hacerle a este gráfico? ¿Cuántos caballos le faltan para alcanzar a la gallina? Ya, muy bien. ¿Cuántos caballos les faltan para tener la misma cantidad de las ¿Cuál es la gallinas? menor cantidad de animales que hay? Ya, ¿cuál es el menor grupo, cierto, de animales que hay? La ¿Cuántos menor suman cantidad. todos los animales juntos? Exacto, la Millaray también dijo esa pregunta. ¿Cuántos animales hay en total? ¿Cuántos chanchos falta para alcanzar las vacas? Claro, ¿cierto? También podemos comparar, ahí estamos comparando distintas cantidades. O también podríamos decir incluso cuál es la diferencia. Cuando yo digo diferencia, ¿a qué operación matemática estoy haciendo referencia? ¿O de qué operación matemática estoy hablando? Al multiplicar. Al multiplicar, cuando digo la diferencia. ¿Qué opina el resto de los Al compañeros? restar. Cierto, a la sustracción. Cuando yo digo la diferencia entre mi edad y la edad de mi hermano, o de mi hermana y de mi mamá, estoy buscando la diferencia. ¿Cuánto me falta a mí para llegar a la edad de mi hermano o hermana? ¿O cuántos años menos tengo, o sea, tiene mi hermana, o cuántos años más tiene mi hermana?
¿cierto? Entonces tenemos eso en relación a la diferencia. Puedo decir, ¿cuánto es la diferencia entre las gallinas, que son 10, y los caballos, que son 4? ¿Cuánto es la diferencia de 10 y 4? 6. 6, 6. ¿cierto? La diferencia entonces va a ser la sustracción. Tenemos entonces nuestro gráfico. Y nuestro gráfico siempre tiene títulos. ¿Qué títulos le podríamos poner nosotros a este gráfico? ¿Número de animales en la granja? Ya, ¿cierto? Sí, nos sirve. ¿Qué otro título podría ser? La cantidad de animales que hay en el granero. Exacto, ¿cierto? También puede ser. O como la situación nos decía al principio, puede ser animales de María, o los animales que tiene María en su granja, o animales, ¿cierto?, de la granja de María también. De esa forma, siempre el título obviamente tiene que tener relación con la representación que nosotros estamos observando. ¿Qué podemos concluir entonces de este gráfico? ¿Qué podemos concluir? Podemos hacerles diferentes preguntas a los gráficos, y muchas de estas preguntas ustedes ya las hicieron. Por ejemplo, ¿qué animales son los que más hay en la granja de María? ¿Cuál era el animal que más había? Gallinas. Gallinas. Gallina, ¿cierto? ¿Qué animal hay en menor cantidad en la granja de María? Los caballos. Los caballos. Los Caballos. caballos, ¿cierto? ¿Cuántos caballos habían? 4. 4. 4 caballos, súper. ¿Hay más vacas o gallinas en la granja? Gallinas. Gallinas. Gallinas, ¿cierto? Ahí si observamos el gráfico, hay más vacas o más gallinas. Ahí tenemos que el gráfico mayor, que tiene mayor altura, es el gráfico de las gallinas. Y otra pregunta, tenemos acá lo relacionado con otra encuesta que se le hizo a una cierta cantidad de niños que respondieron en relación a sus comidas favoritas. Ahí tenemos el título de este gráfico, que es comida favorita. Podemos poner comida favorita del sexto B, ¿cierto? Podría ser una encuesta. Luego que nosotros hacemos la encuesta, recolectamos esa información y la podemos graficar. Tenemos entonces que ahí a 5 personas les gustan las papas fritas. La hamburguesa, ¿cuántas personas le gusta? A 8. A 8. ¿Y las lentejas? A 1. A 1 solamente. El puré con salchicha, A 2 personas. a 2 personas. La cazuela, A 6 personas. a 6 personas. Carbonada, A 3 a personas. 3. Y la pizza, A 7. a 7 personas. Podemos también hacer diferentes preguntas en relación a este gráfico y muy parecidas a las preguntas que ustedes me hicieron anteriormente en relación a los animales. Por ejemplo, si ustedes fueran los profesores, ¿qué preguntas le harían a este gráfico? ¿Cuál es la comida que más le gusta a los niños? ¿Cuál es la comida que más les gusta a los niños? ¿Y cuál sería la respuesta? Las Pizza. Ahí, según el gráfico, sería la hamburguesa. Hamburguesa. Casi la pizza le gana. O sea, empata, mejor dicho. ¿Qué otra pregunta podría hacer? ¿Cuál es el alimento que menos comen? También, ¿cierto? O cuál es el alimento que... No, ¿cuánto le falta a la pizza para alcanzar a la hamburguesa? También, ¿cierto? Podemos decir ¿O cuánto, cuánto suma todo en total? cuánto suma todo ¿Cuánto se en total. diferencia las papas ¿Cuál con es el las total? hamburguesas? La diferencia, ¿Cuál es la ¿cierto? comida más asquerosa? No, ¿podríamos hacer esa pregunta? Quizás la que menos le gusta, porque la pregunta es en relación a las comidas favoritas, ¿cierto? Igual, muy bien, chiquillos. Estamos súper. Tenemos entonces que esas diferentes preguntas podemos hacerle a nuestro gráfico. Ahí tenemos, ¿qué muestra? La primera pregunta, ¿qué muestra el gráfico? ¿Qué nos está mostrando esa representación? Que a los niños, ¿cuáles son las comidas favoritas de los niños? Exacto, ¿cierto? La comida favorita de los niños. ¿Yo puedo responder a esa pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Cómo la puedo responder? Leyendo el título y viendo los nombrecitos de abajo. ¿Ya? ¿Cuántos Viendo el niños? gráfico. ¿El Diego qué dice? Viendo el gráfico. Viendo el gráfico. Ahí sale la cantidad de los niños que más les gusta la comida. Pero si yo quiero saber cuántos son
el total de encuestados. Tenemos que sumar ¿Qué tendríamos que sumar? la cantidad de niños, los niños que le gusta cada comida. Exacto, para calcular entonces el total de personas encuestadas debo yo contar el total, ¿cierto?, de cada una de las comidas favoritas. ¿Y la comida favorita cuál es? La hamburguesa. Las La que más le hamburguesas. La hamburguesa, La hamburguesa. ¿Y la que menos le gusta? Las las lentejas. Las lentejas. lentejas. Súper. Guácala. ¿Qué puedo leer de este gráfico? Puedo leer entonces, primero nosotros habíamos dicho que mostraba información de, ahí sí, mostraba información de la cantidad de niños que prefieren un cierto tipo de comida. ¿Qué más tenemos en este gráfico? Podemos también, ahí yo voy a avanzar, identificar cuántos niños fueron encuestados. Yo tendría que contar. A ver si ustedes me ayudan. 32. Si yo 32. junto, a ver, vamos a ver si es verdad. Si yo junto Tengo 5, que sumar el 5, el 8, el 1, el 2, el 6, el 3, el 7. ya. ¿Qué ocurre si yo junto? Hay 5 más 2 más 3, ¿cuánto es? 5 más 5. 5 más 10. 5, ¿cierto? Tenemos 10. Acá tengo 6 más 1 son 16, 7. 17, 17, ¿cierto? Y 7 más 7 son son 14, 14. O sea, en total en esos que estaban ahí, ¿cuántos son? Más el 30 7. y... 20, 4. 24. 24. Y 24 más el 8 que me quedó acá, 32. 32, ¿cierto? Ese sería el total de niños encuestados. 32 niños encuestados. ¿Y cuál es la comida favorita? La que más le gusta. La que más le gusta, ¿cierto? Que sería la hamburguesa. Hamburguesa. Hamburguesas. Hamburguesa. ¿Y la que menos le gusta? Las lentejas. Las lentejas, ¿cierto? Súper bien. Ese sería entonces en relación al gráfico de barra. La pregunta del millón, por un auto 0 kilómetros. ¿Por qué creen ustedes que se llama gráfico de barra doble? Porque pregunta el doble de la respuesta. No, Ya, porque el Brandon nos dice el doble de la respuesta. porque, por ejemplo, son encuestados hombres y mujeres. Ya. Ponen Porque porque cada opción tiene 2 barras. Porque sí, una cada de opción un tiene color y dos otra de otro color. Exacto. Un Se llama, hombre y otra de mujeres. exacto. Se llama, Ya entendí. Por ejemplo, en una barra sacan, ya, si son 2 respuestas, sacan 4 de la misma pregunta, ¿o no? en este caso, como decían los compañeros Brandon, es cuando nosotros comparamos dos situaciones. Puede ser, podemos comparar 2 meses, por ejemplo, entre el mes de enero y el mes de diciembre. Podemos comparar entre 2 días de la semana, entre el lunes y el viernes, ¿cuántos vasos de agua se toma un alumno? Podemos comparar entre las mujeres y los hombres, podemos comparar entre los niños y los adultos, podemos comparar entre más que creen ustedes que podemos comparar, ¿entre qué otros grupos? Perros y gatos. Perros y gatos también, ¿cierto? O niños y niñas. O niños y niñas. Tenemos entonces que los gráficos de barra doble, ¿cierto? Utilizan 2 barras, ¿cierto? Para representar y comparar 2 grupos de datos, ¿ya? Tenemos entonces que vamos a comparar 2 grupos de datos. Animales y personas también, muchas gracias. También nos sirve eso. Aquí tenemos un ejemplo. Dice que vamos a entregar los datos, o aquí están los datos, ¿cierto? De los conos de helados vendidos cada semana en un puesto de helados durante 2 meses de julio y agosto. Tenemos entonces la tabla de datos que nos da la información sobre
la primera semana del mes de julio y la primera semana del mes de agosto. La primera semana del mes de julio, o sea, la segunda, perdón, la tercera y la cuarta semana, así sucesivamente. Y esta información yo la puedo, ¿cierto?, graficar. Graficamos esta información de forma vertical, como nuestra columna vertebral, vamos a poner la cantidad. Y si se dieron cuenta, la cantidad estaba agrupada, podríamos decir, ¿de cuánto en cuánto podemos ir separando la cantidad de ustedes? ¿De cuánto en cuánto creen que podamos ir separando la cantidad? ¿O nos sirve? De 200 en 200. Ya, de 200. ¿Y si tenemos 500 nos va a servir? No, No nos va a de 100 servir. en 100. De 100 en 100, ¿cierto? en 100. De 100. Y de forma horizontal, como el horizonte, ¿cierto? Cuando nosotros miramos hacia el horizonte, cuando estamos en la playa, vamos a escribir la semana 1, la semana 2 y la semana 3, perdón, y la 4. Ya. Tenemos entonces que organizamos nuestra información y como ustedes muy bien decían, podemos separarla de 100 en 100. Cuando yo hago esto en la vida real, yo lo puedo hacer de dos formas. Una forma es utilizando el programa, o hay un programa en los computadores que se llama Word, que sirve para escribir, ¿cierto? En este programa que sirve para escribir, yo puedo hacer una tabla y esa tabla inmediatamente transformarla a un gráfico. ¿Usted ha utilizado este programa para hacer trabajos? Sí. Ya, muy bien. Ah. O también podemos hacerlo en una hoja cuadriculada. ¿Por qué en una hoja cuadriculada? Porque así nos quedaría casi, ¿cierto?, perfecto y bien centrado toda nuestra información. Entonces, como decía Juan José, podemos graduar, separar, ¿cierto?, de 100 en 100 la información. Más o menos así. Sí. Está separado, ¿cierto?, de forma vertical, va aumentando de 100 en 100, y de forma horizontal tenemos la semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. ¿Ya? Y tenemos la información del mes de julio y del mes de agosto. ¿Cuál podría ser el título de este gráfico? La semana del mes. Las semanas del mes. ¿Cuál puede ser? ¿De qué estamos hablando? Miren, si retrocedemos. De cuando vendían. ¿Qué vendían? Las ¿Qué compras vendían? del mes. Helados, sí. Ahí tenemos. Semana de los helados. Puede ser semana, o puede ser, mejor dicho, helados vendidos en el mes de julio y en el mes de agosto. Porque eso estamos comparando. Y ahí podemos también, igual que lo hicimos con el gráfico de barra, en la granja, ¿cierto?, de los animales de María, también podemos hacer lo mismo para hacer, y ustedes si fueran profesores, diferentes preguntas a este gráfico. ¿Qué pregunta podríamos hacer a este gráfico? ¿Qué pregunta creen ustedes? ¿Cuántos helados se vendieron en la primera semana? Sí. ¿Ya? ¿Cuántos helados se vendieron la primera semana? Bien. Ahí tendría que sumar, ¿cierto? Los del mes de agosto y los del mes de julio. ¿Cuántos fueron los helados en total que se vendieron? Todos. Ya, también. También nos sirve. ¿O cuál fue la semana en donde se vendieron más helados? ¿Cuál fue la semana que se vendieron más helados? Podemos entonces, por ejemplo, también podemos preguntarnos en qué mes se vendieron más conos de helado durante la primera semana. ¿Qué mes sería? Si yo les muestro la imagen anterior. ¿En qué mes? ¿En qué mes se vendieron más conos de helado durante la primera semana? ¿Agosto? Agosto, ¿cierto? Que está de color naranjo. Cuando hay un gráfico de barra doble, también hay una pequeña referencia abajo que nos indica de qué color o qué representa cada barra, ¿ya? Aquí las barras de color naranjo representan el mes de agosto y las barras de color azul el mes de julio. Otra pregunta que podríamos hacer, ¿en qué mes se vendieron menos helados durante la última semana? O sea, sería la semana 4. ¿En qué mes vamos a
revisar. Voy a retroceder. ¿En qué mes en la semana 4 se vendieron más helados? ¿En qué mes será? Se vendieron, en la última semana se vendieron más helados, en julio y se vendieron menos helados que en agosto. Exacto, en agosto se vendieron menos helados. ¿Qué más tenemos? Otra pregunta, ¿en qué semana de agosto se vendieron menos conos de helados? Semana de agosto, ¿en qué semana? Vamos a ver. ¿En qué semana de agosto se vendieron menos helados? En la semana 3, En la semana 3, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la barra de color naranjo tiene menos altura, Ujú. ¿cierto? Ya, chiquillos, para ir entonces concluyendo, quiero que utilizando el lápiz del programa Zoom puedan marcar cómo les fue hoy día en la clase de los gráficos de barra. ¿Cómo la encontraron? ¿Fácil, difícil? Más o menos, porque no cachaba mucho. Encerrar en un círculo. Voy a borrar, vamos a hacerlo de nuevo. Voy a hacerlo de nuevo, ya. Ahora sí. Solamente una opción. Solo una opción, Profe, yo no sé cómo rayar en computador. ¿no? No. En las opciones que están abajo, Diego, donde aparece un lápiz. ¿Te apareció? A mí abajo no me aparece ningún lápiz. No, no le aparece. Ya, hasta ahí nomás, chiquillos. Ok, pero a mí sería la carita feliz. Ah, la carita feliz, muchas gracias. Chiquillos, entonces, para ir concluyendo, estuvimos viendo entonces los gráficos de barra, el gráfico de barra, el normal, ¿cierto? El gráfico de barra clásico, y también estuvimos viendo el gráfico de barra doble, que nos sirven para organizar la información de distinta manera. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta? Vamos a ir viendo esto más lento durante igual las otras clases. Esto solamente, como fue la primera clase, era un poco más general, ¿ya? Igual en la guía, cuando usted la Profe, que iba vea, a terminar la clase. ¿sí? Cuando ustedes vean la guía, van a revisar que hay más detalles, hay más definiciones, pero muy parecidas a las que yo dije el día de hoy, ¿ya? Para que la puedan hacer la Profe, guía. Dígame. si uno tiene guía mañana en la clase de mañana, uno puede aclararla si tiene dudas de la guía. Sí, no habría problema. Niños, recuerden que el día de mañana nos vamos a juntar a las... voy a revisar porque parece que el día de mañana se topa un horario con una clase de ustedes, pero para que revisemos la prueba, ¿ya? Igual como lo hicieron el día de hoy con lenguaje. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Nos vamos a conectar, eso sí, con el otro sexto, así que les pido que sean amigables con ellos. Yo también a ellos les dije, Profe, porque vamos a Va a hacer ser con el varios... sexto A. con el C, porque vamos a hacer varios, van a haber varios alumnos conectados, ¿ya? profe, La a fin de año usted va a revisar el, el texto del estudiante y el cuadernillo de ejercicios. No, por esta vez no creo. No están las condiciones. La hora se la voy a mandar temprano mañana a la profesora Camila, ¿ya? Pero va a ser después de almuerzo. Porque en la mañana yo tengo clases con el séptimo, con el octavo y con los quintos. Y cada uno va a ser una hora más o menos. A las 10, o no, a las 9, 10, 11, 12, 1 para dejarlos que almuercen tranquilos y luego voy a conectar con ustedes, ¿ya? Ya entonces nos salimos nomás, profe, o todavía no. Sí, voy a terminar entonces. ¿Hay alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta?